enfermedad se sana sin echar. Él tiene control, Él es tu doctor. Nada puede compararse a Él, y porque Dios es fiel, todo va a estar bien. Dios les bendiga en este día, mis hermanos. Que Dios me los guarde, que me los proteja siempre. Como hasta ahora nos ha protegido, nos ha bendecido con su gran misericordia. Eso es indiscutible. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. En esta mañana quiero compartirles nuevamente hablando sobre los desiertos, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros hemos estado pasando un desierto, todo hijo de Dios, todo aquel que Dios ha tomado por hijo, disciplina, dice. Pero el desierto también es una ocasión que el Señor utiliza para volvernos a enamorar, ¿verdad? Y volver a nuestro primer amor, porque el Señor al pueblo de Israel le decía que Él extrañaba en los días de juventud de Israel cuando caminaba por el desierto, porque era un pueblo santo, ¿verdad? Que caminaba en santidad. Entonces, de los beneficios, el primordial beneficio de cualquier desierto es que nosotros como hijos de Dios logremos caminar en santidad. En esta mañana quiero compartir sobre el desierto de Etam. El desierto de Etam. Entonces, podemos ver en la historia, ¿verdad?, que el pueblo de Israel fue sacado con mano fuerte de Egipto, mano poderosa, pero el primer obstáculo que tuvo fue el Mar Rojo. Después de haber atravesado el Mar Rojo, el Señor los introdujo a un desierto. Pero lo más importante también podemos ver que utilizó un hombre experto en el desierto. Fue Moisés, que pasó 40 años en el desierto, donde Dios lo formó, Dios lo educó en el espíritu. Quiere decir, hermanos, que nosotros como hijos de Dios queremos ministrar su palabra, queremos dar una palabra de consuelo a otros. Primero nos hace pasar por desierto a nosotros, ¿verdad? Para que nosotros podamos comprender y podamos aprender las estrategias que cada desierto nos presenta y podamos ayudar a otros hermanos que están introduciéndose a ese desierto y podamos consolarles y decirles: mira, esto se tiene que hacer en ese desierto para que tú puedas sobrevivir, ¿verdad? Para que puedas salir victorioso en el nombre de Jesús. Entonces el Señor lo que busca son hombres expertos en el desierto, ¿verdad? Como vemos, el ejemplo más importante es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Maestro. Él fue un experto en el desierto, ¿verdad? Porque dice en Mateo 4:1, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Quién más es más experto que nuestro Señor Jesucristo? Él sabe la dificultad del desierto. Él nos puede comprender, nos puede ayudar y nos da las soluciones más importantes en nuestra vida. Entonces podemos confiadamente acercarnos a Él por medio de los 4 evangelios, donde Él nos da instrucciones básicas para poder sobrevivir en un desierto. Entonces vamos al desierto de Etam. Números capítulo 33, versículos del 5 al 8 en la Biblia LBA. Dice: entonces los hijos de Israel partieron de Ramsés y acamparon en Sucot. Partieron de Sucot y acamparon en Etam, que está en el extremo del desierto. Partieron de Etam, se volvieron a Pijahirot, frente a Baal Zephón, y acamparon delante de Migdol. Partieron delante de Jahirot y pasaron por en medio del mar al desierto, dice, y anduvieron 3 días en el desierto de Etam y acamparon en Mara. Vemos el transcurso, el mapa que Dios les dibujó, cómo tenían que atravesar el proceso en cada lugar. Pero lo importante es de Sucot a Etam. Entonces, ¿qué significa Sucot? Fue el primer lugar donde acamparon, ¿verdad? Sucot significa cabañas y enramada. Es decir, la definición dice que que un desierto no lo vamos a resistir si antes no estamos bajo una cobertura, ¿no? Y Israel pasó del Mar Rojo al desierto, pero pasaron a Sucot.
Después de ese desierto caminaron a Etam, que Etam significa la fuerza de ellos, fortaleza. Entonces podemos ver, hermanos, que Sucot es un lugar de enramadas o una cabaña o una cobertura. Es interesante que el libro de Isaías, capítulo 32, versículo 2 dice: y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos de agua en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. O sea, cuando se habla en tierra calurosa se habla de un desierto. Entonces vemos aquí que Isaías compara la sombra del Señor con un dosel. Un dosel es la palabra en hebreo de una sombra. Y dosel dice que en hebreo también significa una jupa, que era una jupa, o un tálamo del novio. ¿Se acuerdan ese versículo que dice: salga de su tálamo el novio, o salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia? Entonces el tálamo de la novia es un dosel, una jupa, una enramada, una cabaña. Entonces jupa dice que es toldo, cubierta, un toldo nupcial y un abrigo, ¿verdad? Entonces lo que me llama la atención que es un toldo nupcial. Y esto es comparado, hermanos, con la columna de nube y fuego que protegió a los israelitas en el desierto de día y de noche. Eso es una cobertura, eso lo podemos ver y lo pueden ver en Éxodo capítulo 13, versículo 21 al 22. Entonces podemos ver, hermanos, esto también lo podemos comparar con la palabra donde dice el que habita el abrigo, pero no es el tema ahorita, sino que enfoquémonos lo que es una sombra, una enramada. Es un toldo nupcial, dice. Es aquella iglesia que está bajo una cobertura de nuestro Señor Jesucristo, que es la que está preparándose para ser la esposa del Cordero. Pero el Señor lo está protegiendo de un desierto, de un calor sofocante, de un viento fuerte. Dice que es como un refugio para el viento, para el calor, es una sombra. Entonces debemos experimentar un Sucot en nuestra vida. Tenemos que estar experimentando ese Sucot, esa cobertura de parte de Dios que nos guarda de toda prueba, de todo desierto, de esos malestares que pueden causar un desierto. Después de haber pasado Sucot y al tener esa cobertura divina, seguimos adelante y vamos a Etam, que es la fuerza de ellos. Este desierto de Etam nos enseña en esa etapa que estamos pasando ese desierto, que no hay una fuerza propia para poder atravesar un desierto. No hay ninguna fortaleza humana que pueda defendernos de un desierto. En estos tiempos hay muchos hermanos que han experimentado falta de trabajo, falta de salud, alimentos y todo, ¿verdad? Pero el Señor a cada uno lo es probado conforme a la fe y al nivel espiritual que el Hijo de Dios tiene, y conforme a ese crecimiento espiritual el Señor te da una carga la cual puedes soportar, tanto tú como yo. Pero aunque a veces las fuerzas humanas se acaban y sentimos que es una carga muy pesada, pero el Señor Jesucristo es el que nos está dando la fuerza para soportar esas cargas, ¿verdad? Uno se desespera, uno se angustia, hermanos, pero gracias a Dios que el Señor ya experimentó los desiertos y Él puede darnos la salida. Él no nos mete a un desierto para aniquilarnos, ¿verdad? Ni para exterminar a sus pueblos, sino para que el pueblo, tanto tú como yo, hermano, podamos volvernos y convertirnos a Él de todo corazón, a un nivel más avanzado del que tenemos. Entonces lo único que prueba el Señor, que con su fuerza nos hace permanecer ante la prueba, ante la tentación, ¿verdad? Porque en el desierto también somos tentados. Y gracias a Dios que a través de ese desierto el Señor siempre nos da una salida. 1 Corintios 10:13 dice: no os ha tomado tentación sino humana, más fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis llevar. Antes dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis aguantar. Entonces en el desierto de Etam lo que nos está haciendo ver es que nosotros no podemos permanecer luchando con nuestras propias fuerzas, sino que la fuerza proviene de Dios para que podamos aguantar. Uno de los ataques que podemos recibir en el transcurso de este desierto es que primero, que viene en nuestra mente que no podemos soportar, ¿verdad? Ese es el primer ataque: no voy a soportar esta prueba, aquí me quedo.
No, ese es el primer ataque. El segundo ataque es el enemigo, que nos ataca con pensamientos, ¿verdad? Que a veces vienen, mejor hubiera estado si no busco al Señor. Cuando no buscaba al Señor no tenía ningún problema. Ahorita que empecé a buscarlo, todos los problemas que se me vienen, es un primer ataque, es una primera confusión que el enemigo hace, sabiendo, hermano, que la Escritura dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, guardando toda la ley del Señor, y como se dice en hebreo, la Torá del Señor. No sabemos que tenemos grandes bendiciones, según Deuteronomio capítulo 28. Pero esos son los ataques que en el desierto de Tam vamos a experimentar, ¿verdad? Debilitar nuestras fuerzas, que no vamos a aguantar, y que es mejor no buscar al Señor para no tener problemas, ¿verdad? Son ataques muy directos, ¿verdad?, al Hijo de Dios. Según de Corintios 1:8 dice: porque no queremos que ignoréis, hermanos, en cuanto a la tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, hasta perder aún la esperanza de vivir. Imagínense, Pablo había perdido la esperanza de vivir y fue abrumado, dice, más allá de sus fuerzas, ¿verdad? Porque el Señor no nos va a probar según nuestras fuerzas, hermanos, físicas, humanas, débiles, carnales. Él no nos va a probar con estas fuerzas que tenemos, que son miserables, digamos, perdón la expresión, que son fuerzas miserables, humanas. No, ese que el Señor nos va a tocar, nos va a probar con la fuerza que Él nos ha dado, según la medida de fuerza que Él nos ha provisto, de fe a cada uno individual. El trato va a ser diferente, el trato con cada uno es distinto. Un hermano puede tratar más fuerte, con otro hermano puede ser más leve, pero el Señor va a tratarlo conforme a la medida de fe que tenemos, el crecimiento espiritual que tenemos, para ir avanzando, ¿verdad? Pero a veces en medio de la prueba no lo comprendemos, en medio de la lucha no lo entendemos, ¿verdad? Pero gracias a Dios por la revelación de su palabra, que nos hace comprender y ver cómo es el pensamiento de nuestro Señor. Pablo tuvo muchos desiertos y Dios lo sacó de ahí. El pueblo de Israel tuvo que pasar el Mar Rojo y el desierto, pero después de ese desierto se inspiró un cántico muy hermoso que podemos ver en Éxodo 15:2, ¿verdad? Mi fortaleza y mi canción es el Señor, y ha sido para mi salvación. Este es mi Dios, y le glorificaré, el Dios de mi Padre, y le ensalzaré. Quiere decir, hermanos, que después de un desierto, de una prueba, cuán chiquita o cuán grande sea, el Señor, después de esa prueba, Él nos va a dar un cántico nuevo, que vamos a poder adorar al Señor de una manera distinta, no de una manera igual como antes de pasar un desierto. Va a ser mucho mejor. Vamos a ofrecer un perfume muy agradable al Señor. También al pasar, hermanos, por el desierto este desierto de Tam, el Señor nos va a enseñar que no es por nuestras propias fuerzas, sino que la fuerza proviene del Señor. Pero también, hermanos, este es un beneficio. Miren, nos va a ayudar a descubrir los dones que tenemos, que el Señor nos ha regalado, sus dones, y nos los va a activar en el nombre de Jesús, ¿verdad? No tenemos que pensar en lo negativo, que no vamos a poder, que no vamos a quedar. No, Señor, hermanos míos, en el nombre de Jesús pidámosle fuerzas para que podamos descubrir cuáles son los dones que tenemos y poder ejercerlos para restaurar las brechas, hermanos, y las aberturas de los muros que se han abierto en el cuerpo de Cristo. Otro que fue probado en el desierto fue Gedeón. Vemos que el Señor le redujo el número de soldados, pero con lo poquito que Dios le dejó, Gedeón tuvo la victoria a través de nuestro Señor, ¿verdad? Jehová de los ejércitos. Eso lo pueden ver en Jueces capítulo 7. Así que, hermanos, nuestra fortaleza no proviene de nuestras fuerzas humanas, sino procede de Dios. En el Salmo 28:7 dice: Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él esperó mi corazón, y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi canción le alabaré. Así que, hermanos, creo que este desierto de Tam es el que muchos están pasando, me incluyo. Estamos pasando este desierto de Tam, hermanos. Pero el Señor nos va a dar un cántico nuevo, nos va a dar la fuerza y la revelación para ver qué dones son los que tenemos y poder ejercitarlos, mis hermanos. Pero lo importante es que tenemos una cobertura, tenemos un Sukkot, el cual es nuestro Señor Jesucristo, y nos cuida del calor, del viento, del frío, del desierto. Así que, hermanos, Dios me los bendiga, me los guarde, espero que sea de bendición esta enseñanza. Y si lo estás pasando o cualquier otro desierto, recuerda que lo importante es que Jesús
ya experimentó un desierto y Él es experto para salir de desiertos. Eso es lo que nos ayude y nos dé la fuerza, hermanos. En el nombre de Jesús los bendigo y a crecer en el Señor. Amén.